Entonces, nosotros tenemos que la línea espectral tiene un ancho, ¿está claro? Tiene un ancho determinado. Históricamente, las líneas espectrales más delgadas se obtenían a partir de los átomos excitados ligeramente. Estos emitían sus líneas, ¿está claro? Sus líneas espectrales, que eran, digamos, muy delgadas desde un punto de vista clásico, ¿está bien? Es decir, las líneas espectrales de los átomos excitados, esas se dan tradicionalmente, todavía en el siglo XIX, finales del XIX, comienzos del XX, aquellas líneas con las cuales se comenzaron estos trabajos, ¿no? Pero esto era cuando teníamos átomos ligeramente perturbados y que no interactúan entre ellos. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasaba? Si es que estos átomos se encontraban en un espacio confinado, cerrado, entonces ellos se iba a dar de que iba a haber interacción entre estos fotones que se emitían con los átomos neutros, con los iones y con los electrones y con las paredes. Entonces, se daba de que el ancho espectral ya no era tan delgado, sino que comenzaba a engrosarse. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros teníamos que en cada uno de estos haces que les había dicho, o sea, cada uno de estos haces ya correspondientes tal vez a diferentes átomos y que nosotros los veíamos, pero que no interactuaban entre ellos, se daban saltos de fase. ¿Está bien? Saltos de fase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un haz en un determinado momento tenía una fase y después tenía otra. Entonces, se daba una modulación de fase. Entonces, eso es lo que pasaba en estos casos iniciales. Por medio de la electrodinámica cuántica o de la teoría cuántica de campos se demuestra que esos choques entre átomos lleva a la disminución del tiempo de vida de los estados excitados. Entonces, las líneas estas más delgadas eran debido a átomos ligeramente excitados que no interactuaban entre ellos. Si están confinados e interactúan entre ellos, disminuye su tiempo de vida media. Entonces, si disminuye el tiempo de vida media, el ancho espectral que nosotros hemos visto, el ancho espectral es inversamente proporcional al tiempo de vida media. Entonces, aumenta. ¿Está bien? Se ensancha la línea debido a esos impactos. ¿Eso está claro, jóvenes? No sé si está claro lo que les estoy explicando. ¿O está confuso? A ver, voy a intentar escribirlo de una forma bastante breve, ¿no? O sea, podría uno entenderlo como que después de que se ha pasado el tiempo de vida media, uno puede esperar que el haz de luz como si se, entre comillas, diluyera, algo así. No, no es así. A ver, las líneas espectrales más delgadas corresponden a las emitidas por átomos ligeramente excitados, es decir, con poca energía,
y que no interactúan entre ellos. Digamos que son las líneas del espectro del átomo de hidrógeno, las líneas de Balmer, ¿está claro? Son líneas delgadas de átomos que no interactúan entre ellos. Muy bien. Entonces, si los átomos están confinados en una región, en un volumen, en una región cerrada, vamos a tener nosotros las siguientes interacciones. ¿Está bien? Con átomos neutrales, con iones, porque van a aparecer iones, con electrones, con las paredes del espacio confinado, con la estructura cristalina. Es decir, va a aparecer una serie de interacciones que no había. ¿Qué es lo que, a dónde nos llevan esas interacciones? Esto ya no nos sirve. ¿A dónde nos llevan esas interacciones? Y aquí ponemos según la electrodinámica cuántica, lo voy a poner así, la colisión o las colisiones entre átomos o las interacciones entre ellos lleva a la disminución de su vida media. ¿Está bien? En todo caso, de la vida media de los estados excitados. Es decir, si el estado excitado tiene un tiempo de vida media, que es el tiempo que va a irradiar, es decir, de nuevo, creo que este dibujo nos va a servir aquí un poquito, es decir, nosotros tenemos de que este es el tiempo de vida media del átomo y es el tiempo el que tarda en soltar toda su energía, está claro, toda esa energía excedente que tiene. Entonces, el choque, las interacciones entre ellos, lo que ocasionan es de que este tiempo de vida media disminuya. ¿Está bien? Ese tiempo de vida disminuye, es decir, suelte más rápido su energía. Y entonces nosotros tenemos lo siguiente: la disminución del tiempo de vida media lleva al engrosamiento de la línea espectral. O sea, aquí nosotros tenemos, y este esquemita nos debe de servir, este de aquí es, de que la línea espectral tiene un ancho que nosotros hemos dicho, digamos que es este ancho. Esta parte nos caracteriza la línea espectral. Esto es el delta de omega, que es proporcional a 1 sobre tau. Entonces, si este tau disminuye el tiempo de vida media, entonces debe de disminuir o aumentar este ancho, se hace más ancha. ¿Está bien?
de un átomo como de todo el conjunto de átomos. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿A qué nos referimos? Entonces, a este engrasamiento es que se le conoce engrosamiento por impacto. ¿Está bien? Este engrosamiento se conoce como engrosamiento por impacto. ¿Está bien? O por impacto o por choque. Y se relaciona con el engrosamiento uniforme porque digamos, el sistema, ¿está bien?, va a crecer de forma homogénea, o va a ser que engrose de forma homogénea el ancho de las líneas espectrales. Entonces, este es el concepto. Ese es el concepto. Ahora sí quedó claro a qué nos referimos. Bien, entonces, para verlo, vamos a determinar el ancho y la forma de la línea espectral, ¿está bien?, de un conjunto de átomos, para poder esto visualizarlo mejor. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En un gas, en condiciones normales, ¿está bien?, un gas en condiciones normales, la emisión de los átomos es, digamos, tiene la forma, bueno, es un escalón, tiene la forma de un escalón aleatorio. O sea, ¿qué significa? Tengo yo un átomo, estoy viniendo, irradia y listo. Pero, ¿en qué momento se da el escalón? Eso es arbitrario, es aleatorio. ¿Está bien? Y nosotros aquí tenemos lo siguiente. Escalón aleatorio de fase. O sea, hay un salto, un cambio de la fase. Esto, en el tiempo medio, o un tiempo de vida media, tau, que es del orden de 10 a la menos 8 segundos. No, 10 a la menos 10, disculpe. A las 10 segundos. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. En este caso, la duración individual de los haces es del orden de, esta sí es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Por lo tanto, se tiene
y aquí voy a le voy a poner un S, T sub S, por lo tanto se tiene lo siguiente, que tau sobre tau S es del orden de 10 a la 2. Entonces nosotros tenemos que en el tiempo, en este tiempo, nosotros tenemos 10 a la 2 haces. ¿Está bien? 10 a la 2 haces. Ese es nuestro N, el N que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, eso significa, por lo tanto, la línea espectral se debe ensanchar en aproximadamente 2 órdenes. ¿Está bien? En aproximadamente 2 órdenes. Vamos a calcularlo. Y para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente. Consideramos que nuestra onda es igual a la suma de estos justamente haces, FL T menos TL, donde, según como hemos visto antes, tenemos que este F T menos TL no es otra cosa que, en este caso, estamos trabajando con el ejemplo que vimos anteriormente, a coseno de omega sub 0 t, y aquí nosotros tenemos que t es mayor a un tiempo tl y menor a un tiempo tl más tau, y 0 si es que el t es menor que el tl y el t es mayor que tl más tau, es decir, solamente existe en este tiempo tau. ¿Está bien? En ese tiempo tau, ¿no? Esto significa que esta porción de onda armónica aparece en el tiempo TL y dura solamente un tiempo tau. ¿Está bien? Aquí tau L también. Entonces este tau L es duración aleatoria de la porción de onda armónica. Está bien, de la porción de onda armónica, de esta porción que estamos nosotros viendo. Bien, entonces aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar la transformación que hemos visto anteriormente, es decir, esta, a ver, déjenme ver, esta de acá, no, disculpen, es la anterior, esta. Vamos a aplicar esta transformación a el problema que nosotros tenemos. Aquí ya dejamos de poner números, no importa. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Que el F 0 omega al cuadrado va a ser igual a la sumatoria, disculpen, la sumatoria con respecto a L de todos los NL, F0L, omega y todo esto al cuadrado. A ver, aquí sí le vamos a poner numeritos porque nos va 2, 3. Muy bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos. A diferencia de las expresiones anteriores, aquí este NL es el número de haces que tienen una duración tau sub L. ¿Está bien? Registrados en el tiempo que nosotros estamos observando. ¿Está bien? El tiempo que estamos observando, es decir, en el tiempo tau.
Eso es 1. Y este F sub 0L omega es la amplitud de Fourier para estos haces. ¿Está bien? Para estos haces. Y la suma será por todas las duraciones posibles tau sub L. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Si el tiempo de observación es grande, entonces esta última expresión, la expresión número 3, se puede escribir de la siguiente forma. Y aquí nosotros tenemos F0 omega al cuadrado. Esto es igual a la sumatoria con respecto a L, NL, F sub 0 como valor medio de omega al cuadrado. Es decir, podemos nosotros pasarlo esto a su valor medio. ¿Está bien? Si es que es grande. Esto es 4, donde este valor medio, F sub 0 omega al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria con respecto a L de NL, F sub 0, 0L omega al cuadrado dividido sobre la sumatoria L de NL. O sea, es decir, aquí esto ya no está dentro de la sumatoria. Solamente estoy sumando esos valores. 5. Entonces, este es el valor medio del cuadrado de la amplitud espectral. Ahora, de lo que ustedes han visto anteriormente de física molecular, eso en su curso de física 2, nosotros tenemos que la probabilidad de que entre dos choques, ¿está bien?, pase un tiempo que se encuentra dentro del intervalo que estamos analizando, ¿está bien?, va a depender de una, o responde a una distribución del tipo de Boltzmann. Entonces vamos a tener lo siguiente. La probabilidad de que entre dos choques o colisiones pase un tiempo correspondiente al intervalo que está entre tau L y tau L más d de tau L, es decir, nos estamos refiriendo a estos intervalos. Disculpen, aquí no me había dado cuenta, este es, no, está bien, esto es así, sí. Entonces, en estos intervalos nosotros vamos a tener lo siguiente. Esta probabilidad es la siguiente para este caso, porque tenemos muchas partículas. dp de tau es igual a 1 sobre tau c, s le llamé, disculpen, tau s, exponencial de menos tau L sobre tau S de tau L, lo cual nos va a dar un omega de tau L de tau L. 6. Entonces tenemos nosotros esto. Este tau S
es el tiempo medio entre dos choques. Es el tiempo medio entre dos choques. Entonces, nosotros vamos a poder escribir esto así. Este valor medio de la densidad espectral va a ser igual a la integral desde 0 hasta el infinito, F0L, omega al cuadrado, omega tau sub L, de tau sub L. Muy bien, entonces tenemos esta parte. Ya tenemos una parte de la ecuación. Ahora lo que nosotros debemos de hallar es el desarrollo de Fourier de esto. ¿Está claro? Entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, calculemos la amplitud de Fourier del segmento, y es este que tenemos aquí, 2, del segmento 2, que tiene una duración tau sub L. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente: este F0L de omega es igual a la integral desde el TL hasta el TL más tau sub L, un medio, e a la I omega sub 0t más e a la menos I omega sub 0t por e a la menos I omega t de dt. Esto va a ser igual a un A e a la I un phi sub 1, esto por el seno de omega sub 0 menos omega tau L dividido sobre omega sub 0 menos omega más una expresión parecida a esta que acabamos de escribir acá. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos, este ya no va a ser 1, esto va a ser 2. Y aquí, un momentito, aquí me estoy olvidando de algo. Está sub L sobre 2, aquí hay un sobre 2, aquí va a haber un sobre 2, este es un phi 2, y eso es todo lo que cambia. Donde, jóvenes, estos cálculos por favor los verifican. Phi 1 es igual a omega sub 0 menos omega por TL más tau L medios, y el phi sub 2 es igual a omega sub 0 más omega por TL más tau L medios. Entonces tenemos este cálculo que sale simplemente de aplicar la transformada de Fourier. Entonces, para hallar la densidad espectral, solo vamos a usar nosotros las frecuencias positivas, porque no hay frecuencia negativa. ¿Está bien? Solo las frecuencias positivas. Entonces nosotros vamos a poder reescribir esto de la siguiente manera: F0L omega al cuadrado va a ser igual a 1/4 a cuadrado tau L al cuadrado, y aquí tenemos nosotros seno de omega sub 0 menos omega tau L medios dividido sobre omega sub 0 menos omega
tau L medios, y esto va a ser igual a 1/4, este 2 un poco más arriba, eso es igual a 1/4 al cuadrado tau sub L al cuadrado seno C al cuadrado de omega sub 0 menos omega tau L sobre 2. Esto, digamos, a ver, esto ya dejé de nombrar, 6, 7, 8, y este último es 9. Aquí hay que tener en cuenta que he introducido una función, esta es la función seno C de x, que es igual al seno de x sobre x. ¿Está bien? Es decir, esta relación es lo que tenemos acá. Esta función se usa con cierta, o aparece con cierta regularidad en la física. Entonces, este cuadrado, lo que nos está dando es el contorno. ¿Está bien? Es el contorno de la envolvente, de la línea espectral. Es decir, no solamente tiene un ancho determinado, sino tiene una forma determinada. En este caso, creo que lo voy a tener que poner al otro lado, es esta que está acá. ¿Está bien? Vamos a llevarlo al otro lado mejor, a la otra página. Entonces, nosotros vemos de que 1/4 constante es proporcional a esta función. Por eso es de que tiene la forma del seno C al cuadrado, que tiene esta forma, esta estructura. Muy bien. En primer lugar, este contorno no es de Lorentz. Acuérdense que nosotros hemos visto el contorno de Lorentz, que es este. Entonces, en este caso, ya no tenemos un contorno de Lorentz. Es distinto. Muy bien. Su ancho va a ser lo siguiente. Delta de x, L, igual a pi. ¿Está bien? Entonces, su ancho espectral, aquí estamos hablando, es donde va chocando, ¿está claro? Su ancho espectral va a ser delta de L, o delta de omega sub L, igual a 4 pi sobre tau L. Esta es la fórmula número 10. Es decir, el ancho espectral es inversamente proporcional a la duración de este impulso. ¿Está bien? A la duración de este impulso. Entonces, nosotros vamos a partir de aquí tener que f sub 0 omega al cuadrado es igual a 1/4 integral desde 0 hasta el infinito al cuadrado t sub c al cuadrado, sub s le puse, disculpen, el seno c de omega sub 0 menos omega por tau sub L sobre 2, 1 sobre tau sub S, exponente de menos tau sub L, tau sub S, estoy poniendo todos los resultados de tau L ya en la expresión. Esto va a ser igual a 1 medio al cuadrado tau al cuadrado S, 1 tau S al cuadrado, omega sub 0 menos omega al cuadrado, más 1 medio,
y esto finalmente nos sale 1/2 al cuadrado tau sub s al cuadrado L omega, donde este L omega va a ser igual a tau sub s al cuadrado omega sub 0 menos omega al cuadrado más 1. Entonces tenemos 11 y aquí tenemos 12. De nuevo obtenemos la función de Lorentz. De nuevo tenemos la función de Lorentz. Hasta aquí, jóvenes, ¿está entendido? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué más hacemos? Vamos a aumentar el tiempo de observación. Si nosotros tenemos que el tiempo de observación es mucho mayor que este tiempo de interacción, entonces esta suma L n L, que es tau de observación sobre tau de interacción, vamos a tener que se va, o sea, esta suma lo podemos considerar de esta forma. Entonces, disculpen, entonces nosotros vamos a tener aquí que el S omega va a ser igual, aquí tenemos F0L omega al cuadrado pi tau de observación, esto es igual a 1/2 al cuadrado tau de interacción o de choques L omega. ¿Esta qué fórmula es? Esta es nuestra fórmula número 13. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Que el contorno de la línea espectral de un conjunto de átomos que chocan entre sí es lorentziano. ¿Está bien? Tiene forma de Lorentz. Entonces, el contorno de la línea de emisión o de radiación de un conjunto de átomos que chocan entre sí es lorentziano. O sea, cuando nos referimos a que es lorentziano, nos estamos refiriendo a que tiene esta forma, está claro. No que tiene un comportamiento asociado a el efecto de Lorentz, está claro, del cambio de las frecuencias, no tiene nada que ver con eso. Esto se debe a la forma de la función. Sin embargo, este contorno es más angosto. ¿Está bien? Es más angosto. Su ancho se estima en el orden de 0.5. Es decir, es aproximadamente la mitad de ancho que es un contorno de Lorentz. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que en la mitad del ancho, aquí tenemos de que el ancho, digamos, de todo esto
es lorentziano en la mitad del ancho, aunque aquí se ve mejor creo, a ver, uy, ¿dónde está? Aquí, en la mitad del ancho es que esto decae o se pierde la mitad de la intensidad que nosotros estamos trabajando. Entonces, nosotros aquí tenemos que delta de omega S es igual a 2 sobre tau S. Esta es nuestra expresión número 14. Ahora, nosotros vamos a tener de que esta expresión en 13 usando 14 y la igualdad que nos dice que I sub 0 es igual a A al cuadrado sobre 2, donde el I sub 0 es la intensidad de la radiación de toda la línea espectral, podemos nosotros 13 reescribirlo como S omega igual a I sub 0, 2 veces L de omega, esto dividido sobre pi delta de omega S igual a I sub 0 GL de omega, donde este GL de omega es igual a aquí me olvidaba algo, disculpen. Igual a 2 sobre pi, 2 sobre pi delta de omega S, aquí tenemos 4 omega sub 0 menos omega al cuadrado más delta de omega S al cuadrado. Esto va a ser 16 porque esto lo considero 15. Entonces, esta es una función que por si acaso está normalizado, es decir, esta función integral de GL omega de omega por todos los posibles valores de omega nos da 1. ¿Está bien? Está normalizada. Y nos describe el contorno de Lorentz. Esta es la que es el contorno de Lorentz de la línea espectral. El nuevo contorno de Lorentz de la línea espectral. ¿Está bien? Entonces, tenemos de que como resultado de estos impactos, la línea se modifica. Evaluemos cuál es el tiempo característico de estos choques. El tiempo característico de los choques lo tomamos o lo hallamos utilizando la teoría cinético-molecular. ¿Qué significa? Aquí nosotros tenemos que la velocidad a la cual se mueven los átomos caóticamente en un medio que se encuentra en equilibrio térmico es 8kT sobre pi m. M es la masa del átomo o de la molécula. Entonces, nosotros aquí tenemos de que esto, M en principio conocemos, pi, 8kT, todo aquí es conocido. Entonces, el proceso del choque no es instantáneo. Hay un pequeño intervalo de ese choque. ¿Está bien? El choque no es instantáneo
dura justamente lo que nosotros queremos hallar, delta de Ts. Los átomos se comienzan a acercar. Al momento que se acercan, comienzan a sentir así esta distancia, la acción de uno con otro, y eso es lo que los comienza a frenar. ¿Está bien? Comienza a frenar hasta que interactúan en todo caso. Entonces, D, vamos a considerar la distancia de acción del campo de los átomos, ¿está bien? Para nosotros vamos a tener para que este D es del orden de un Armstrong, 10 a la menos 10 metros. Es decir, a esa es la distancia que los átomos comienzan a sentirse uno al otro, hasta antes como si no existiesen. Entonces nosotros vamos a tener que este delta de T de choques debe ser del orden de D sobre esta velocidad tau. Entonces, por ejemplo, uno de los gases más utilizados para lograr luz, está bien, radiación electromagnética, es el neón. Entonces, por ejemplo, para el átomo de neón a temperatura ambiente, nosotros tenemos lo siguiente, que el delta de tau de interacción de choques es menos 10 a la 13 segundos. Entonces, en el tiempo que choca con un dipolo elemental, llega a adquirir varias oscilaciones. ¿Está bien? Varias oscilaciones. Por ejemplo, entonces, de aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. El tiempo medio entre dos colisiones, choques, en fin, va a ser igual a lo siguiente. Ese tiempo medio va a ser la longitud de vuelo libre y sobre la velocidad que hemos hallado aquí arriba. Significa que esto va a ser igual a 1/4 raíz cuadrada de mkt dividido sobre la raíz cuadrada de pi d al cuadrado p. Aquí P es la presión del gas y tenemos que L es la longitud de vuelo libre. Entonces, esto a nosotros nos permite, y por eso a esto también se le conoce como ensanchamiento por la presión. ¿Está claro? La presión es la que genera esto. Y aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí nomás creo que lo puedo realizar, tipo paréntesis. Nosotros vamos a tener, de nuevo, si tenemos un láser helio-neón, a ver, esto se escribe así, helio-neón, un láser, nosotros vamos a tener que su presión es aproximadamente igual a 0,5 milímetros de mercurio. ¿Está bien? Entonces, a temperatura constante se va a obtener que ese tau C es igual a 0,5 por 10 a la menos 6 segundos, y en consecuencia la longitud o el ancho de la línea se mide en frecuencias. Esto va a ser igual a delta de omega S sobre 2 veces pi, es igual a 1 sobre pi tau de S,
que es el que acabamos de ver aquí, y esto es del orden de los 0,64 MHz. Entonces, con el aumento de la presión, el ancho de la línea aumenta. Por eso a este engrosamiento por impacto también se le conoce como engrosamiento por presión. ¿Está claro, jóvenes? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.